Bueno, por ello el título que llamamos como el campo de batalla de la atención, aunque evidentemente es metafórico, ¿no? Porque al final lo que estamos es luchando contra diferentes, no luchando, sino intentando captar la atención de los usuarios, que está impactado diariamente por muchísimos impactos, ¿no? Hace unos meses el grupo acuñó un concepto que era de Attention Economy, que nos parece muy interesante y que básicamente se plantea una serie de cuestiones, ¿no? Estamos impactados diariamente por más de 4.000 mensajes que nos llegan a través de diferentes canales, medios y diferentes devices. ¿Y cuál es el real impacto que generan cada uno de esos mensajes, ¿no?, que nos están lanzando? Realmente, más allá de la medición tradicional. Por eso, lo que nos planteamos es cómo podemos establecer nuevas formas de trabajar el medio exterior que nos ayuden a poder demostrar que estamos trabajando mejor la atención del consumidor y que la estamos captando mejor y activando de mejor manera, ¿no?, para que las soluciones de comunicación que desarrollamos sean más efectivas y trabajen mejor en base a los objetivos. Bien, entonces, partimos de un escenario en el cual sabemos que el medio exterior está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Entendemos que hay 4 factores que están propiciando este cambio. El primero es, y esta frase es de un slide de la misma ponencia que hicimos aquí hace 3 años, en la que decimos, estamos dejando de planificar realmente soportes para empezar a planificar audiencias. Pero más allá de eso, nos convertimos no solamente en planificadores de audiencias, nos convertimos en gestores de audiencias, porque trabajamos con grandes volúmenes de datos y que nos permiten identificar esas concentraciones y a partir de ahí elegir los puntos de contacto que nos van a permitir contactar de forma más eficiente. El segundo punto es la parte de la compra. Está habiendo un gran esfuerzo por parte del medio de cambiar o de complementar la parte de compra más lineal, que es la que conocemos, comprar semanas, catorcenas, a una compra más elástica, que nos permite comprar audiencias de manera más efectiva. Veremos un caso que cuenta cómo lo hemos hecho para un cliente. Por último, en el punto más de la operativa, tenemos la parte de la medición. Evidentemente, la medición lineal del medio es importante, medir impresiones, medir coberturas, eso todo es evidente que tiene que ser así, porque al final es la forma en la que operamos. Pero más allá de eso, ¿de qué forma medimos la atención? Evidentemente no podemos poner cámaras en todos los soportes de exterior, sería una locura. Y además eso, tal y como cuenta el estudio de Attention Economy, que si queréis que os los facilitemos, os podemos pasar el report, es muy interesante, no sería la forma de medir la atención real. La atención real se mide en la efectividad que genera en la conversión. Y cómo establecemos nuevos métodos y cómo utilizamos la tecnología para medir esa conversión de manera más real. Cómo podemos medir visitas a tienda, cómo podemos medir el tiempo y la calidad de la visita y cómo podemos medir al final y conectar con toda la parte de ventas. Y por último, esto se tiene que hacer desde un escenario de transformación. Transformación yo creo que es uno de los key topics de hoy, ¿no? Es evidente. Pero esa transformación no solamente es una transformación por utilizar tecnología, porque utilizar tecnología es fácil, pero hay que utilizar tecnología teniendo los perfiles adecuados para utilizar tecnología, ¿no? Creo que Tania hablaba de ello. Entonces, creo que los equipos tienen que tender a ser equipos mucho más multidisciplinares. Nosotros hemos visto esa transformación en los exclusivistas. De hecho, nuestro propio equipo hoy es un 50% expertos en comunicación, un 40% gente de tecnología, data scientists, matemáticos e ingenieros, y otro 10% creativos, ¿no? Creemos que es la mezcla de trabajar soluciones de comunicación más efectivas del futuro. Y hay 5 claves que consideramos que tenemos que poner en práctica para poder ganar la atención, ¿no?, para poder captar más atención para el medio exterior. La primera es las personas. Las personas es la clave en la que se tiene que basar cualquier organización, evidentemente. La segunda es tener el dato y la tecnología adecuada para poder explotar esta nueva forma de trabajo y poder crear estas soluciones. La tercera son las ideas y el contenido, y se ha hablado mucho durante la mesa redonda y creo que es clave tener el contenido y trabajar un contenido específico para el medio. Evidentemente, los medios, que de nuevo es increíble el trabajo que están haciendo en digitalizar la infraestructura, y no solamente en digitalizar la infraestructura, sino realmente establecer las conexiones o las cañerías, como dice mi amigo Pedro de Clear Channel, para que todo funcione perfectamente, ¿no? Y luego, por otro lado, si no estaríamos aquí si no fuese por los anunciantes, ¿no?, que realmente confían en nuestras recomendaciones y se arriesgan a hacer cosas diferentes, ¿no? Eso es muy importante. Hoy solo vamos a entrar en la parte de data y en la parte de tecnología y en la parte de publicidad. Me van a sacar el cartel de 5 minutos, seguramente en 10, pero me voy a alargar un poco más, ya se lo he avisado antes. Bueno, entonces, la parte de data y tecnología vamos a entrar muy levemente y voy a dejar que Carlos también nos hable de ello. Pero simplemente quiero hacer una reflexión. Cuando hablamos de data, ¿qué estamos hablando?, ¿no? Porque hay mucho hablando. Cuando hablamos de tecnología, ¿de qué estamos hablando? Lo primero, rescatar un slide. Este slide es de hace 3 o 4 años también, que se presentó aquí en este foro. Y básicamente muestra el ecosistema con el que operamos en Posterscope. Es un ecosistema que ya conecta al anunciante y a la audiencia
a través de un stack de tecnología y a través de una plataforma que ingesta datos y me permite cobrar a través de una tecnología. Estamos hablando de hace 3-4 años. Esto se ha ido sofisticando durante el tiempo. Pero cuando hablamos de que ingesta datos, ¿de qué datos estamos hablando? ¿Qué entendemos por datos cuando hablamos de datos para exterior? Creo que hay que entender muy bien toda la tipología de datos y a partir de ahí decidir con qué datos quiero ofrecer a mi cliente las soluciones de comunicación, ¿no? Tenemos algo que es muy importante en el medio, en España, que es el Audience Currency. El Audience Currency es la moneda de cambio común para todos, que es COMEX, es el estándar de medición. Esto, en mercados donde no existe, realmente es un problema para la evolución del medio. Entonces, creo que es muy importante el esfuerzo de todos para que, evidentemente, crezca. Y luego tenemos otra serie de capas de datos que nos van a ayudar a trabajar mucho mejor la afinidad de las campañas, ¿no? Y creo que en la combinación de ambas es donde está el éxito de las buenas soluciones de comunicación. Tenemos fuentes de datos declarativas, fuentes de datos open y abiertas, tenemos todo lo que llamamos location data, fuentes que son de comportamientos reales, es decir, están basadas realmente en datos de telco, en datos de bancas de transacciones, en comportamientos reales de las personas. Luego tenemos todo lo que viene del móvil, que evidentemente hay muchos proveedores. Tenemos la parte de lo que viene de Mobile Bitstream, que es un data muy amplia y muy rica sobre la navegación. Tenemos data de Mobile de SDKs, tenemos DMPs determinísticos de digital con ofertas muy buenas que se han metido en el mundo de Location Data. Tenemos los sensores, por ejemplo, que está cambiando constantemente. De hecho, hasta hace poco tiempo el Wi-Fi se utilizaba para muchas cosas y hoy de repente los dispositivos cambian, empiezan a randomizar las MACs y eso cambia el escenario, ¿no? Y abre nuevas posibilidades. Entonces, cuando hablamos de datos, ¿por qué elegimos los datos? Nosotros nos hemos sentado con más de 40 empresas y hemos trabajado con casi todas las que ofrecen este tipo de datos, ¿no? Y hemos podido medir cómo funcionan y qué nos ofrecen. Entonces, lo primero es entender cómo vamos a trabajar con el dato y por qué vamos a elegir este dato, es decir, cómo me funciona más allá de unas métricas digitales que me puede dar el mismo proveedor. Y lo segundo es qué tecnología vamos a utilizar para explotar este dato, ¿no? Y para estas dos cosas, Carlos nos va a profundizar un poco más. Bueno, yo vengo a contaros un poco la parte friki. Vamos a intentar que sea poco friki. Y si veis que se me baja el micrófono, me lo decís, porque tengo un problema. Mano izquierda, mano derecha, no sé con cuál coger el micrófono. Para nosotros en Posterscope el proceso de trabajo con los datos es muy importante, porque nos va a permitir definir la calidad y la precisión del dato. ¿Y qué es para nosotros el proceso de trabajo? Para nosotros el proceso de trabajo es una consultoría basada en dos pilares fundamentales. El valor que nos aporta el dato y la fiabilidad que nos aporta el dato. Por un lado, en la parte de valor, el dato tiene que ser, los datos que usamos tienen que ser complementarios, tienen que relacionarse, tienen que aportarnos valores diferentes, insights diferentes y que sean complementarios. El dato tiene que ser relevante, le tiene que aportar valor a nuestro cliente. Si no, no nos sirve para nada y tiene que aportar nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, la fiabilidad. El dato tiene que tener volumen. Aparte de tener volumen, no tiene que estar sesgado. Tiene que ser, y si lo tiene, tenemos que trabajar y reducir ese seco en la mayor medida. Y luego tiene que ser granular. Nos tiene que permitir encontrar audiencias geolocalizadas en diferentes ubicaciones. Para todo eso, nosotros dentro de la casa, hace 3 años desarrollamos una sofisticada herramienta que se llama XI, que la habréis oído ya, y es una herramienta que lo que hace es coger todas estas fuentes de datos geolocalizadas, las relaciona, las visualiza en mapa y nos aporta insights de negocio. Estos insights de negocio nos permiten hacer estrategias diferenciales, nos permiten hacer consultorías e incluso tienen la capacidad de poder enchufar datos y empujar datos a través de ad servers de exterior e incluso a DSPs mobile, por lo cual nos permite trabajar y activar el dato de una manera diferente. Ay, perdona. Aquí. Pero XI no solo nos permite trabajar el dato de esa manera diferente, lo que nos permite es trabajarlo y activarlo de una forma totalmente diferente, de una forma totalmente novedosa. Gracias a XI, nosotros ahora mismo la construcción de las audiencias la hacemos en base a 3 dimensiones. Una dimensión digital, es decir, cómo navegan las personas, por dónde navegan, qué páginas utilizan. ¿Cuál es el contexto? Es decir, el entorno que afecta al comportamiento de las personas, si llueve, si no llueve, si hace frío, si no hace frío. Y el comportamiento físico. Para nosotros el comportamiento físico, por dónde se mueven esas personas, es muy importante. No es lo mismo que te guste jugar al fútbol o que te guste ver el fútbol. Y esa diferencia entre una cosa y otra te la aporta el comportamiento físico. Por lo cual, el Location Intelligence nos aporta una tridimensionalidad a la hora de construir audiencias única que nos permite crear estrategias de targetización totalmente diferentes y novedosas. Pero estamos yendo un punto más allá. Ya no solo utilizamos esa tridimensionalidad. Ahora nos conectamos al dato del cliente, nos conectamos a su CRM, nos conectamos al dato que generan sus clientes en su entorno físico, es decir, alrededor de la tienda, dentro de la tienda, y eso nos permite crear modelos mucho más eficientes y, además de crear modelos más eficientes,
segmentar mucho mejor esas audiencias e impactarles y targetizarles de una manera más eficiente. Como antes os contaba Alberto, pues nos habremos reunido pues, con más de 40 proveedores de datos. Antes os enseñaba Alberto una slide vacía, aquí os las enseñamos rellena ya con todos nuestros proveedores de datos. Estos son los proveedores con los que hemos hecho todo ese proceso de trabajo y tienen pues, el volumen y la calidad que nosotros necesitamos para hacer estas estrategias. Ahora mismo no puedo entrar a detalle de todas, pero luego si queréis me podéis preguntar o me podéis llamar, mandar un correo y os cuento en detalle para qué sirve cada una de ellas. Bueno, esta es la parte más friki. Con todas estas fuentes de datos, ¿qué hacemos? Para trabajar con ellas tenemos que desarrollar, y hemos desarrollado APIs que en tiempo real nos pasan el dato, lo normalizan, lo trabajan y lo estructuran. Y ahí viene la palabra clave que todo el mundo cuando la dice, ciencia ficción, Blade Runner, algoritmos, inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial no son nada más que modelos matemáticos que nos dan índices de afinidad. Y estos índices de afinidad nosotros los trabajamos en 4 dimensiones. Una dimensión demográfica, una dimensión de interés y comportamiento, una dimensión económica y una dimensión de medición del medio. ¿Qué nos aporta estas 4 dimensiones? Pues estas 4 dimensiones nos aportan que podemos trabajar con ellas y darle más peso o menos peso en función de las audiencias. Podemos encontrar gente entre 18 y 25 que le guste la moda y no es lo mismo que le guste la moda de lujo que le guste la moda low cost, por lo cual el índice económico podemos subirlo o bajarlo y ponderarlo más o menos en función del target. Una vez que tenemos todas esas audiencias construidas, ¿qué nos aporta XY? Pues XY nos aporta soluciones que nos permiten, por un lado, mapear audiencias y visualizarlas, nos permite hacer análisis geoespaciales, nos permite saber qué pasa alrededor de un entorno, tanto dentro como fuera en un punto de venta, nos permite activar audiencias de exterior. Ahora Alberto va a contar cómo activamos en tiempo real audiencias en Digital Out of Home e incluso nos permite activar audiencias mobile. Podemos empujar datos geolocalizados a diferentes DSPs. Y luego la parte más importante, que es la de Marketing Intelligence. Ahora lo que estamos haciendo es recoger todo ese dato de campaña y nos permite hacer modelos que nos permiten recomendar y optimizar las campañas a futuro. Es decir, ya no optimizados en base a formatos y creatividad, sino que podemos optimizar incluso en base a localizaciones e incluso a intereses. Entonces, ahora vamos a ir a un caso real de cómo ganar atención en el exterior, ¿no? Gracias, tengo un micrófono. Ya nos han dado el aviso de tiempo, pero nos vamos a pasar un poco. Así que, primero, el punto de partida, y lo hemos dicho antes, es anunciantes que se atrevan y anunciantes que apuesten por el medio. Y en este caso venimos a presentar un caso de Kellogg's. Y para nosotros presentar un caso de Kellogg's es algo muy especial. ¿Por qué? Porque es un anunciante que había disminuido muchísimo su inversión en exterior y gracias a esta nueva forma de trabajar exterior resulta que tenemos una campaña que estamos repitiendo en varias oleadas, ¿no? Y eso creo que es algo bueno, ¿no? Cómo la tecnología ayuda a poner en valor el medio y a que a los anunciantes vuelvan a invertir, a confiar y a trabajar el medio para hacer sus estrategias de comunicación. ¿Vale? Lo primero, y este es nuestro enfoque estratégico para todo lo que hacemos, es un slide muy rico, pero básicamente lo que intentamos es que nuestras estrategias lo que sean es lo más personales, lo más adaptativas y que generen el mayor valor en cada punto de contacto entre la marca y el consumidor para así conseguir más índice de atención, ¿no? Básicamente, primero lo que hacemos es todo ese análisis de dónde son las zonas donde tenemos que activar nuestra audiencia. Eso lo que nos da es el mapeado de zonas. Una vez que tenemos los diferentes soportes y los puntos de contacto, vemos cómo los podemos activar dinámicamente, integrando datos en tiempo real que nos permitan cambiar el contenido que estamos mostrando, ¿vale? Y luego lo que hacemos desde hace más de 4 años es vincularlo con el móvil. ¿Por qué? Porque la vinculación del doble impacto entre el exterior y el móvil lo que genera es que el impacto notorio de exterior alarga el impacto del propio medio y lo que nos permite es generar más interacciones y más conversiones. Y esto es lo que llamamos el engagement, ¿no? Entonces, cuando hacemos una hiperpersonalización en el móvil, lo que nos permite es aumentar la atención. Al final es sencillo, es como un escaparate. Si todos los días vamos por Fuencarral y hay un escaparate que nos encanta, porque la ropa que nos encanta, vamos a mirarlo siempre, vamos a tender a mirarlo. Y aunque luego haya 3 veces que cambie el escaparate y no nos guste, lo vamos a seguir mirando, ¿no? Y eso es lo que nos permite aumentar la atención y si conseguimos aumentar la atención vamos a conseguir aumentar la conversión que estaba detrás. Y la fórmula para hacer una campaña de estas al final requiere de integración y de colaboración. Y sobre todo dar las gracias a Clear Channel, que tiene un equipo técnico fantástico, y de nuestro equipo, ya que estoy aquí y lo estoy presentando yo, en especial a Marta, que ha estado antes, pero sobre todo a Juan Luis también y a Enrique, que se han estado peleando con los datos para poder hacer una campaña tan compleja, ¿no?
¿Y qué es esta campaña? ¿Qué teníamos que conseguir? Teníamos que conseguir llegar a una audiencia compleja, que era una audiencia de gente interesada en salud, pero muy, muy interesados en salud, es decir, los más saludables, porque Kellogg's lanzaba un producto que iba destinado a esta audiencia porque era muy natural, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que teníamos que hacer era ser capaz de mapear esta audiencia. Y como ha dicho Carlos, no podemos mapear a esta audiencia trabajando sobre una fuente, porque quedaría incompleto. Lo que hacemos es, como si fuese un puzzle, trabajar con las diferentes fuentes, dándoles pesos a través de la herramienta tenemos una parte que nos permite crear clústeres. Clústeres añadiendo, por ejemplo, las conversaciones sociales del tipo de la audiencia, añadiendo qué sitios visita, añadiendo qué páginas visita, etcétera, creamos el clúster. Luego bajamos un poco más y trabajamos con las diferentes capas, asignando diferentes pesos para tener la calibración perfecta de detección de audiencias y ya por fin podemos decir que hemos encontrado nuestra audiencia, las zonas y cómo se mueve. Una vez tenemos esto, empujamos el dato para aplicarlo a través del API en tiempo real y eso nos permite detectar las concentraciones de la audiencia, ¿vale? Tecnológicamente tenemos que tener la capacidad de implementarlo. ¿Y cómo lo implementamos? A través de un proceso. Lo primero son definir los triggers. Los triggers en este caso eran audiencia y momentos. Tenemos que tener la capacidad de conectar con las pantallas. Y esto es a través de una API que conecta con las pantallas y le dice ahora hay audiencia o no hay audiencia. Y luego tenemos que tener la capacidad de optimizar la campaña, porque si no tenemos un dashboard para hacer el seguimiento de cómo está funcionando la campaña, podríamos estar enviando todas las impresiones a una localización o se podrían estar enviadas de forma no adecuada. Por lo tanto, tenemos que controlar bien el pacing de la campaña, como en digital. Y esto nos ha permitido hacer la primera campaña comprada en impresiones. Es decir, en lugar de ser una campaña lineal, lo que hemos conseguido es implementar una campaña en la que hemos comprado audiencias de manera real. ¿Y esta campaña cómo ha funcionado? De la siguiente manera. Como vemos, tanto en Madrid como en Barcelona hemos tenido las áreas de impactos definidas previamente por XY y vemos que durante las semanas de campaña hemos tenido una distribución diferente de los impactos. Es decir, no ha sido una distribución lineal, no hemos tenido todos los días el mismo impacto, sino que han sido distintos, emitiendo creatividades distintas y vinculando el impacto exterior con el impacto en el móvil. La vinculación del impacto exterior con el impacto del móvil es clave y tiene que ser muy cercana. Y es clave tener proveedores que sean capaces y partners que sean capaces de trabajar esa hiperlocalización y esa hipersegmentación para trabajar en círculos pequeñitos, ¿vale? Pero vamos a entrar más en el detalle. Y esto es un dashboard real, ¿vale? No está pintado, ¿vale? Es un dashboard real de la campaña en el que se puede trabajar con el dashboard y en el que vamos viendo cómo vamos controlando el timing, la ejecución, la audiencia que estamos impactando y las zonas, ¿vale? El porcentaje de audiencia que estamos alcanzando, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es un día concreto. Vemos que no ha sido lineal la implementación de la campaña. Vemos que hemos ido emitiendo los contenidos según hemos ido detectando que había mayor concentración enfrente de los soportes, ¿vale? Y esto lo que nos ha permitido es una targetización mucho mayor, ¿vale? Como vamos a ver en los resultados. Esto es en tiempo real, vemos cómo dentro de las pantallas del circuito de Clear Channel de Madrid íbamos impactando las audiencias según íbamos detectando la concentración de las audiencias, ¿vale? Y aquí vemos cómo se distribuyó durante el tiempo, ¿vale? Esto es importante porque este cliente quería tener acompasada la campaña digital con la campaña de exterior. Y a veces las campañas de exterior consumen el presupuesto antes porque contratas todos los impactos una semana o lo que sea. En este caso pudimos acompasar toda la estrategia también con digital y con el punto de venta, ampliando la estrategia hasta 2 semanas, impactando solo a la audiencia que teníamos que llegar, ¿vale? Cuando vemos a los resultados, lo que vemos es que hemos conseguido mejorar en un 48% el on-target reach, impactando las audiencias de Kellogg's. Es decir, si hubiésemos trabajado de la forma tradicional, hubiésemos alcanzado un 29% de nuestra audiencia y trabajando programáticamente, lo que hemos conseguido es aumentar hasta en un 48% el número de target que hemos impactado. Estos números son realistas. ¿Y por qué digo que son realistas? Molaría mucho más que esta gráfica apareciese un 90%, pero la realidad es que es un medio one-to-many. Tenemos que ser realistas. Y cuando trabajamos en un medio one-to-many, no localizamos enfrente de un soporte a todas las personas iguales que sean healthy. Eso es imposible. Lo que localizamos es un porcentaje mayor. Por eso el algoritmo de datos lo que permite es decir, oye, hay más de un 30%, ahora lanza. Es decir, conseguir casi un 50% del total de la audiencia expuesta que sea tu target, creo que es un resultado excepcional. Y porque ya estamos terminando, si nos vamos a la parte de mobile, los resultados también fueron muy buenos, duplicando por 2 el engagement medio de una campaña de mobile, ¿vale? Y consiguiendo una sincronización que al final resultó en buenos resultados de negocio. Si hacemos una recopilación, simplemente vemos, hemos generado más efectividad en el targeting, hemos conseguido extender el periodo de campaña gracias a esta forma de trabajar, hemos conseguido más atención de la audiencia porque el contenido realmente iba adaptado a los momentos y a los tipos de audiencias y, por último, hemos conseguido con la vinculación de mobile en crecer el engagement de la campaña. El mejor resultado de esto no lo podemos mostrar porque no podemos mostrar los datos, pero lo que sí podemos contar es que el cliente está repitiendo en nuevas olas la misma estrategia porque ha funcionado, ¿no? Y eso es la mejor noticia. Y ya, antes de que terminar y me apaguen el micrófono, que ya me ha sacado el cartel de puñetazo, ya no de minutos,
Por recopilar, el exterior está cambiando muy rápidamente, muchas transformaciones. Creo que las personas van antes de la tecnología. Está muy bien tener una tecnología, pero ¿quién trabaja esa tecnología para ofrecer una solución de comunicación? Tenemos que ser innovadores, pero también tenemos que ser colaboradores y ver cómo trabajando con los medios podemos establecer este tipo de soluciones, si no sería imposible. Por último, no sé si el modelo está claro que es de impresión es atención, porque lo que tenemos que ir es hacia conseguir la atención de los consumidores, pero no siempre la solución es programática, eso es un error. De hecho, hay campañas que hemos demostrado que la efectividad de la campaña y las coberturas generadas en target han sido mejores comprando lineal que comprando programático. Depende mucho del tipo de target y depende mucho de la campaña. Entonces, pero lo que sí que tengo claro es que tienen que tender a ser dinámicas. Es decir, no podemos trabajar digital out of home, como os he dicho antes, como PNGs. Al menos meter ad servers digitales que permitan cambiar la creatividad en función de momentos, en función del contexto, en función de la audiencia o en función de diferentes variables. Y lo ponía ahí, pero que no está al final, que el contenido sea valioso, ¿no? Que realmente genere valor, porque es lo que al final va a hacer que la gente se fije. Y lo último es que no solo nos conformemos con las métricas tradicionales de impresiones o de métricas de digital traídas a exterior, sino que tenemos que ir un paso más allá como agencia, ¿no? Y estar pegados al cliente, entender cuáles son sus problemáticas de negocio y que nuestras campañas trabajen en generar soluciones de comunicación efectivas que las resuelvan, ¿no? Y al final ese es el objetivo. Y bueno, en esta batalla de la atención sabemos que exterior tiene mucho que ganar, sobre todo porque es un medio que en sí lo necesitas, es decir, si mañana saliésemos a la calle y no hubiese exterior y todo fuesen papeles blancos, seguramente echaríamos algo de menos y creo que eso no pasa en otros medios, ¿no? Y no se puede decir. Así que nada, muchísimas gracias.